el mismo problema que tuvimos la otra vez. Pero ahí se solucionó rápido. Bueno, como les decía, muy bienvenidos y bienvenidas a todos a este tercer capítulo del podcast de terapia ventilatoria. Hoy estamos con un invitado argentino. Tenemos el gran privilegio de contar con Juan Martín Núñez, kinesiólogo, especialista en terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires y con el cual vamos a conversar sobre terapia ventilatoria, ¿cierto? En la primera parte, como siempre lo hemos hecho en los capítulos anteriores, de qué le llamó la atención de esta área. Vamos a ahondar en lo que también nos vuelve un poco locos a nosotros, que es la sincronía paciente-ventilador. Y vamos a conversar, obviamente, todo lo relacionado al manejo ventilatorio y que obviamente está muy, muy de la mano con la interacción paciente-ventilador en estos pacientes con COVID, ¿cierto? Que son bastante, bastante frecuentes y que presentan un gran desafío a la hora eh, de tratar de tanto identificar como manejar, ¿cierto? Diagnosticar causas para ver cuál es la mejor estrategia de manejo, si es ya sea manejo de parámetros ventilatorios, modalidades o simplemente optimizar el nivel de sedación. O también el dolor. No nos olvidemos que también el dolor es un área que ha empezado a llamar la atención a la hora de hablar de asincronía paciente-ventilador y que puede ser que esté asociado, ¿cierto?, a un gran porcentaje de las asincronías que presenta un paciente que sobre todo está empezando a, a superficializarse, ¿cierto?, al cual se empieza a disminuir el nivel de sedación. Así que muy bienvenido, Juan Martín, por aceptar esta invitación. Ya hemos trabajado, ¿cierto?, en algunos proyectos de investigación, así que es muy, muy grato contar con tu presencia este miércoles por la noche. Bueno, Iván, muchas gracias por la invitación. Como estábamos hablando antes de salir en vivo, te agradezco que me hayas tenido en cuenta para esta charla de colegas y compartir algo de la experiencia que vamos viviendo, ¿no? Genial, genial. Así que espero que sea una, como todo, como los pasados invitados que hemos tenido, es una conversación relajada y que la idea es que disfrutemos y que las personas que se vayan conectando tengan también la confianza de participar y de hacer sus preguntas, ¿cierto? Vamos a tener acá toda la disposición de contestar las preguntas que nos hagan. Así que me gustaría saber, como les pregunto, no me gusta empezar de lleno, ¿cierto?, yéndonos a la terapia ventilatoria, sino que siempre llama la atención de cómo uno inicia el camino en la terapia ventilatoria, en esta pasión, porque si hay algo que yo creo que tenemos en común todas las personas que nos dedicamos a intensivos, es que esto es, es, nos ponemos, como se dice en el fútbol, nos ponemos la camiseta por nuestras unidades, nos ponemos la camiseta por nuestros pacientes y por la terapia ventilatoria, ¿cierto? Sí, No es sé, verdad. ¿cómo te iniciaste en esta área y qué te llamó la atención para dedicarte a la terapia intensiva? Bueno, en mi caso en particular, yo inicié estudiando kinesiología. Acá en Argentina el título es kinesiología, licenciatura en kinesiología y fisiatría. Inicié pensando en la parte deportiva, porque siempre hice deporte, es la parte que más me gustaba. No tenía ni idea que el kinesiólogo se introducía en una terapia intensiva. Bueno, a medida que pasaba la carrera, me iba orientando para el área deportiva y empecé a conocer un poco más el trabajo del kinesiólogo intensivista. Después de finalizar la carrera, vine a Buenos Aires. Yo soy de Misiones, donde están las cataratas del Iguazú. Me fui a estudiar a Corrientes y de ahí vine a Buenos Aires a hacer una residencia.
Y en la residencia que dura 3 años es donde realmente conocí la labor del kinesiólogo intensivista y como decís vos, es un área que te deslumbra, que te atrapa por lo interesante de los pacientes, de las patologías, de la fisiopatología, ni hablar de la ventilación mecánica, que es un tema muy, muy atrapante. Y a mí en sí lo que más me gusta y siempre me gustó del área intensiva es la cantidad de evidencia científica que sale todo el tiempo. Es donde uno puede trabajar en base a la evidencia científica. Entonces uno puede tomar decisiones o tomar diferentes caminos en cuanto a la terapéutica basado en la evidencia. Y eso es lo que más me gusta del área. Por eso es como que me sentí totalmente atraído por esta carrera, digamos. Porque para mí es como el área intensiva es como una carrera aparte de kinesiología. Por lo menos acá en nuestro país, la kinesiología es muy amplia y dentro de eso tenemos la kinesiología respiratoria, que es bueno, la parte intensivista y la parte de rehabilitación, que es muy, muy interesante. Y ustedes, una vez que finalizan el pregrado, ¿cierto? Los años de universidad de la carrera, después tienen que cursar una especialidad para poder ingresar a trabajar en una unidad de cuidados intensivos. Sí, nosotros lo que hacemos es, bueno, terminar la universidad, que son 5 o 6 años de universidad, después tenemos la posibilidad de acceder a diferentes residencias, que la mayoría son como generalistas, ves de todo un poco. La mía en particular fue como más dirigida a la terapia intensiva y después de eso sí hacer 2 años más de especialidad en terapia intensiva que lo dicta la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es la SATI. Eh, Hay otra posibilidad también que es la especialidad dictada por la UBA, y bueno, son las dos que están disponibles para avanzar en esa área. Hay unidades de hospitales y sanatorios que te solicitan tener la especialidad, hay otros que no, pero la mayoría sí, cuentan con profesionales que son especialistas, digamos. Perfecto. Y en el hospital donde tú trabajas, que es el Hospital Italiano Buenos Aires, eh, es un hospital de especialidad, un hospital que ve todo tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes neurocríticos, eh, pacientes cardiológicos o tiene algún tipo de énfasis o nicho de pacientes más específicos. En el hospital italiano al ser un centro de derivación, es un centro de derivación de todo el país, recibe pacientes de todo tipo. Yo particularmente me desempeño en el área de terapia intensiva, que es una terapia polimodal, donde recibimos pacientes postquirúrgicos y pacientes de diferentes patologías, neurocríticos como comentaste vos, trasplantes pulmonares, trasplantes de hígado. Después el resto de las patologías, politrauma, es bastante polimodal. Pero lo que es el área de cardiología o el área de cardio, tiene una unidad de cardiología, que ahí hay otros kinesiólogos que trabajan también en el área intensiva de cardio. Yo me desempeño en la terapia más polimodal y clínica y posquirúrgica. Oye, Juan, ¿cuándo te empezó a llamar la atención? Porque tú participas también de un curso, ¿cierto? Eres docente de un curso que sobre asincronía. Ujú. ¿En qué momento tú empezaste a identificar esta área como un área en la cual se requeriría un tipo de información más específica? ¿Y, y cómo llegaste a eso? ¿Qué los llevó a ustedes? Porque son de los pocos países también que tienen un tipo de formación específica en este tópico. Sí, el tema de asincronías es como muy, muy interesante, ¿no? Porque es como un desafío constante tratar de adaptar el ventilador al paciente, adaptar el ventilador a la situación clínica del paciente, a la demanda, al momento en el que está
atravesando el enfermo crítico, entonces es como muy interesante la cantidad de variables que se pueden presentar. Entonces a mí eso me gusta mucho, y interpretar las curvas, interpretar qué es lo que está pasando con el paciente en ese momento, y el ventilador es como una película constante de qué es lo que le va pasando al paciente. En cuanto a la propuesta académica que comentabas vos, que es el CURVAS, el curso virtual de asincronías que estamos dictando ya, esta fue la sexta edición que fue este año, eh, desde la sección de cuidados respiratorios, perdón, de rehabilitación y cuidados respiratorios del Hospital Italiano. Fue una idea original de Nico Rux, que es nuestro coordinador del servicio. Él planteó la idea que le parecía que era una oferta académica que iba a tener un buen impacto, porque como decís vos, hay pocas ofertas en ese campo, en lo que es la interpretación de las curvas, la interpretación de las asincronías y el tratamiento, digamos, ¿sí? La corrección de estas asincronías. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en ese campo que a mí me gusta mucho, introducirnos en la lectura, ya teníamos la especialidad hecha, entonces ya teníamos una base en cuanto a la experiencia un poco del trabajo, porque imagínate que desde la residencia, más la especialidad, más entrar al hospital, ya teníamos como 6 7 años de terapia intensiva. Eh, entonces, eso nos dio lugar a armar un curso que creo que está, no es porque sea parte del curso, sino porque me parece que aporta un ángulo bastante focalizado en lo que es la interpretación de las curvas del ventilador. Es un tema bastante apasionante. Aparte, como te decía al principio, todo el tiempo se están publicando cosas nuevas, todo el tiempo surge nueva evidencia, nuevos tratamientos, nuevas maneras de interpretar. Yo en particular, aparte de las asincronías, me gusta mucho la ecografía, por ejemplo. Trabajo mucho con la ecografía en la terapia, tanto para la ecografía pulmonar y el Winning. Y la interpretación de las asincronías, la verdad que con la ecografía me parece que es lo mismo que con el balón esofágico, se ve lo mismo. Entonces, estando con el ecógrafo por todos lados, viendo Tratando, asincronías, está buenísimo. Aporta mucho. sí, y sobre todo, bueno, que ahora, a partir de los últimos años, sobre todo el 2017 en adelante, en cuanto a investigaciones, la sincronía han tenido un boom bastante Ujú. importante. Sí, Han salido una cantidad de trabajos por año eh, significativos en relación a lo que salía hasta antes del 2017, sí, relacionado, relacionado al tema. Sobre todo, por sí. ejemplo, de gatillaje reverso, del trigger reverso. Si uno se remonta al 2013, cuando fue descrito por primera vez, recién los reportes de caso sobre manejo, estrategias de manejo y de identificación empezaron a aparecer el 2017 en adelante. Sí, Recién sí, tal cual. 2020. Sí, hay un artículo de 2015 que hablaba el doctor Muria con el grupo de Blanche, donde ellos publicaban un artículo en la manera de cómo identificar el trigger reverso sin balón esofágico a través de las curvas del ventilador. Un artículo muy interesante, muy fácil de leer y muy didáctico, porque mostraba las curvas, que es lo que nosotros tratamos de transmitir en el curso, que no siempre se necesita un método de diagnóstico invasivo o mucha tecnología para interpretar las curvas. Pero sí, en 2017 empezaron a salir un montón de artículos de asincronías, y hoy se está focalizando mucho en lo que es el impacto clínico que tienen las sincronías, o tratando de buscarle el impacto clínico de las asincronías. Exacto. Solo tenemos hasta el momento asociaciones, Exactamente. trabajos descriptivos que han demostrado asociaciones con mortalidad, ¿cierto? Con aumento de días en unidades de cuidados intensivos, con entorpecimiento del destete del ventilador mecánico, pero todavía no tenemos el real impacto clínico de cada sincronía. Porque ¿No? si nos remontamos a los estudios, ¿cuál es uno de los principales problemas y las críticas que se le hacen a los trabajos desde el punto de vista metodológico?
es que en los estudios eh, consideran diferentes tipos de asincronía en cada estudio, por ejemplo, para determinar impacto, o sea, asociación con mortalidad. Mm. Algunos estudios agrupan, por ejemplo, los típicos, el doble gatillaje, gatillaje, o sea, esfuerzo inefectivo, autogatillaje, y en otro estudio involucran, por ejemplo, poner un ejemplo, solo los gatillajes reversos. En otro estudio, solo los clústeres o las agrupaciones de asincronía. Sí, Una asincronía en específico, como sí, Vaporí, ¿cierto? Que hizo uno de los primeros, el primer trabajo de los clústeres, ¿cierto? De esfuerzo inefectivo, un grupo que a qué estaba asociado, ¿cierto? ¿Cuál era la asociación entre un grupo de asincronía que ocurrían en un periodo corto de tiempo, un gran grupo de asincronía, y que demostró que tenía una mortalidad hospitalaria de casi un R cercano a 20. sí. Sí, sí. Entonces, Sí, creo que estamos cada vez más cerca de ver esa asociación que planteas vos con peores outcomes de los pacientes en ventilación mecánica. Ya sabemos, por lógica, que estos pacientes, si tienen estos clústeres, como que es lo que describís vos, que son grupos o agrupaciones de asincronías durante por lo menos 20 minutos a lo largo del día, sabemos que a esos pacientes probablemente les vaya peor que a los pacientes que no tengan ese tipo de asincronías. Por eso también ahora, no ahora, pero se divide las asincronías en grandes grupos, digamos, las asincronías mayores y asincronías menores, que es las que nombrabas vos, el doble disparo, el disparo inefectivo, el autodisparo, que son las asincronías que probablemente más daño le produzcan al paciente y a esos pacientes también probablemente les vaya peor. la, Que pregu- ahora, uh-huh. la pregunta es, ¿podemos en este punto, sin evidencia, decir que hay asincronías que generan más daño que otras? Depende, creo yo, de qué evidencia, sí, por ahí sí, asociar, por decir un ejemplo, los dobles disparos te generan mayor mortalidad. Decir eso es como fuerte, porque no hay todavía un estudio que, como decís vos, estudie solamente los pacientes, es que es imposible también. Un paciente que únicamente tenga dobles disparos y que no le suceda nada más es difícil, porque seguramente ese paciente con doble disparo tiene una sepsis, tiene una neumonía asociada o estuvo pronado, hipoxemia, o sea, le pasan un montón de cosas al paciente como para solo atribuirlo a un único factor. Pero poniéndome del otro lado, yo creo que el doble disparo es justamente la asincronía posiblemente más dañina que haya, principalmente en volumen control, que es donde sumamos los volúmenes, que es el famoso breadstacking, es donde generamos mayor presión, mayor pendeluf, mayor BIDI. Entonces, creo que ahí estamos en ese punto, ¿no? Que es de las más frecuentes, ya sea Sí, asociado o no a gatillaje reverso. sí, Con estos pacientes que son hipoxémicos, que empiezan a despertar y que aún están, ¿cierto?, bajo un estado de hipoxemia y que eh, prácticamente día por medio hacen alguna descarga séptica, ¿cierto? Vamos a tener pacientes con un drive muy, muy aumentado que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de empezar a disminuir los niveles de sedación. Pero son pacientes claro, en los cuales el drive respiratorio va a estar por las nubes y es un paciente que va a generar un esfuerzo inspiratorio importante y que sería interesante evaluar en esos pacientes, obviamente. Bueno, nosotros en nuestros hospitales no tenemos sistemas de monitorización como un Better Care System, ¿cierto? Para tenerlo monitorizado 24/7, pero sería interesante evaluar en esos pacientes, ¿cierto? El periodo que han pasado de asincronía y ver si es que eso se asocia, por ejemplo, a descargas sépticas que han tenido los pacientes, porque un paciente que está con un esfuerzo inspiratorio importante por mucho tiempo, claramente eso va a generar un impacto a nivel sistémico y obviamente a nivel pulmonar. claro. Sí, a raíz de esto que decís vos del manejo de la sedación y ya entrando en los pacientes COVID, que son los que vemos que salen con muchísimo, con un drive
súper aumentado, con manejos de sedación muy difíciles. También estamos viendo mucha asociación de delirio con estos pacientes con COVID, que sin duda es el que produce más índice de asincronías, porque el paciente con mucho delirio tiene drive aumentado, genera dobles disparos, asincronías de flujo, ciclados prematuros, o sea, todo el repertorio de asincronías lo vemos en estos pacientes. Hoy justamente veía un artículo que salió de la CHEST, si no me equivoco, que hablaba justamente de esta asociación del delirio, si es o no más frecuente en los pacientes con COVID. Y ellos vieron que no podían asociarlo directamente al COVID, pero dadas algunas características del propio virus que llega hasta el bulbo raquídeo a través de la zona olfatoria, y los microtrombos que se producen a nivel cerebral, podría tener una mayor incidencia del delirio. Entonces eso es algo también para tener en cuenta, que saber que estos pacientes, eso es algo que aprendimos por ahí tanto en la práctica y ahora que sale este artículo, lo tengo por acá, lo puedo pegar en el chat, ¿no? Sí. Acá está. Lo pego en el chat así el que lo quiere chusmear. Eh, Ellos veían que estos pacientes, bueno, tienen más, no lo pueden atribuir directamente al COVID, pero es, eh, es algo para tener en cuenta. Y bueno, justamente hablando de asincronías, el paciente con delirio es sumamente difícil de manejar, desde lo ventilatorio y desde la sedación, porque poner el punto donde decimos, encontrar, mejor dicho, el punto para poder ventilarlo y continuar con el winning, y no sobresedarlo y también Claro, predisponerlo a sincronías, porque tampoco la sedación soluciona las asincronías. exacto. Es bastante complejo e interesante. Es complejo, o sea, porque desde el punto de vista de terapia ventilatoria, nosotros con el delirium no podemos hacer mucho. No, tal cual, no podemos abastecer la necesidad del paciente sin exceder límites que sabemos que son dañinos, sin exceder volúmenes elevados, sin exceder presiones transpulmonares que, si bien no las medimos, sabemos que lo primero que uno trata de hacer es liberar el flujo, pasarlo en modo por presión, pero sabemos que las presiones transpulmonares se están yendo por las nubes y no lo podemos medir Exacto. directamente. Entonces, no es para nada fácil manejarlo desde la ventilación a un paciente con delirio. ¿Qué estrategia les ha sido efectiva en sus pacientes, estos pacientes que empiezan a despertar, pero que están solo con un drive alto, que no están cursando con delirio? Pero, por ejemplo, porque claro, si es un paciente que está cursando con una descarga séptica, hay que optimizar el nivel de sedación, ¿cierto? Hay que disminuir esa demanda metabólica para disminuir el estrés que se genera sobre el sistema respiratorio Ujú. por esta misma exigencia, ¿cierto? Pero en el paciente, por ejemplo, que se empieza a disminuir el nivel de sedación y que empieza a, empiezan a detectar, por ejemplo, un aumento del drive respiratorio, ¿qué estrategia ha sido efectiva en el manejo de vuestro equipo? En cuanto a la ventilación mecánica, lo que tratamos de hacer en estos pacientes que son como el gris, ¿no? Que es los que van, no están en esa etapa de salida, pero que todavía no está resuelta la situación. Eso es como un gris ahí. Lo que tratamos de hacer es que evaluar la situación de si el paciente está potencialmente injuriándose, porque a veces consideramos que el paciente está de salida, pero está teniendo una ventilación, que es lo que te decía anteriormente, quizá con volúmenes muy elevados o generando presiones transpulmonares muy elevadas o un trabajo respiratorio sostenido en el tiempo, que sabemos que 2 o 3 días o 2 días de un trabajo ventilatorio elevado le trae consecuencias al pulmón. Un pulmón que probablemente ya estuvo o sigue estando bajo un estrés por el COVID o por alguna neumonía asociada que tuvo. Sabemos que esos pacientes pueden llegar a tener una nueva recaída, que es lo que nos pasa todo el tiempo con los COVID. Van avanzando muy bien y tienen recaídas bruscas, hipoxemias severas otra vez. Entonces esos pacientes, lo que hacemos nosotros es tratar de valorar el trabajo respiratorio que están teniendo en ese momento. Hay herramientas que, bueno, te comentaba anteriormente lo de la ecografía. A través de la ecografía podés ver
el porcentaje de acortamiento, engrosamiento y situaciones que te pueden orientar hacia el trabajo que está haciendo este paciente, o mediciones no invasivas como la presión de oclusión del final de la expiración, que nos da un valor aproximado de la presión muscular que está haciendo el paciente. Medida de la P01, que es la medida más fidedigna quizá que tenemos para medir el drive, también suma datos, y el balance entre sobreasistencia y subasistencia, tratar de quedarse en el medio y acercarse lo más posible a cumplir con la necesidad del paciente sin sobreasistirlo y sin provocarle lesiones, por lo que decíamos anteriormente. Son pacientes súper complejos, pero creo que estos datos o estas mediciones que te comenté me parece que son claves como para tenerlas en cuenta para el manejo. Hoy justamente charlaba de este tema de la medición de oclusión de fin de expiración con los residentes, que era una buena herramienta no invasiva, disponible, lo haces con una pausa expiratoria para valorar qué esfuerzo está haciendo el paciente. En los ventiladores que te lo permiten, los En los 840 ventiladores que te lo permiten. Tal cual. no nos permite eso. No, el Drager lo podés usar, el Maquet, el Servo I. Sí, el 840 no se A puede. nosotros nos cancela la maniobra cuando hay un esfuerzo por parte del paciente. Claro, ahí te cancela la manera. Podés usar la ecografía. Ahí usamos, lo que estamos empleando harto, y no sé si parece que lo comenté con, no me acuerdo si con Daniel o con Rodrigo, que por ejemplo para nosotros, para extubar, como complemento de evaluación pre-extubación, se empezó a evaluar eco diafragmático. Claro, Entonces, a toda la batería de evaluaciones, ¿cierto? De índice de respiración rápida y superficial, desde el COVID. casquete, ¿cierto? P01, tendencia de parámetros inflamatorios y de intercambio, ¿cierto? Todo eso, más la evaluación de ecodiafragmática, ha sido un alivio y ha sido una gran herramienta, sobre todo para pacientes que a veces creemos que no van a salir del ventilador mecánico. Y que una Sí, vez que tenemos todo ese complemento y tenemos, por ejemplo, una excursión diafragmática de 1 centímetro, de 2 centímetros, ya podemos respirar tranquilos, ¿cierto? Y ya podemos estar un poquito más tranquilos, tal cual. Sí, el a tubo, mí es una herramienta que me parece súper útil, no solamente desde la evaluación del diafragma. El paciente en el Winning creo que la ecografía es como su fuerte, digamos, porque ahí es donde vos podés evaluar directamente el diafragma, que es el que genera el 60-80% de la fuerza de los músculos inspiratorios. claro, Podés evaluar tanto el acortamiento, el engrosamiento, podés hacer un seguimiento a lo largo de la ventilación mecánica, a ver cómo está el engrosamiento. Podés evaluar al mismo tiempo el pulmón, a ver si el paciente no hace un edema agudo o empieza con sobrecarga, ver la aparición de líneas B, inclusive a grandes rasgos la situación cardíaca también, a ver cómo está el corazón. O sea, es una herramienta súper útil para el Winning, me parece que es una muy buena herramienta. sí, de todas maneras, porque pensemos, si tenemos 10 pacientes que están en proceso de desconexión, ¿cierto? Ya están en espontáneo, le hemos hecho algunas pruebas. ¿A cuántos de esos 10 pacientes les vamos a poder hacer una maniobra de NIF, ¿cierto? De fuerza Ujú. inspiratoria negativa? ¿Cuántos de esos 10 pacientes van a cooperar, ¿cierto? Lo que se espera para hacer una maniobra así. Una maniobra adecuada, tal cual. Con suerte Sí, uno, sí, ¿cierto? Como para tener un dato de decir, ah, mira, este paciente, su diafragma no está tan debilitado. claro. Sí, eso, sin duda, la ecografía en ese momento es como, no necesitas la colaboración del paciente, por así decirlo. Sigue siendo la prueba de ventilación espontánea la, la que nos va a decir si el paciente está en condiciones o no. Pero la ecografía es como que nos daría, como decíamos anteriormente, un poquito más de tranquilidad si vemos que el diafragma tiene fuerza y se mueve bien, y pasa la pre, bueno, nos daría más tranquilidad, tal cual. Sigue siendo, creo, la prueba de ventilación espontánea sigue siendo la mejor prueba que tenemos a mano, y
disponible, gratis, sin grandes elementos. Hay una pregunta ahí de Miguel Ángel Ponce, en el chat, si utilizan P01 para titular presión de soporte. Esa es buena pregunta, ¿eh? Es buena pregunta porque si nos remontamos, por ejemplo, a sincronía y a los trabajos de Tilé cuando, ¿cierto?, empezó a describir la titulación de presión de soporte según la aparición de esfuerzos inefectivos, cambia este concepto de titular la presión de soporte solo en relación al volumen corriente que queremos que movilice el paciente. Uh-huh. Entonces tenemos que utilizar otros parámetros aparte del volumen corriente, ¿cierto? Para ver si es que ese valor está siendo efectivo o no. Y Claro. obviamente, si es que nosotros estamos sobreasistiendo, esos valores de P01 van a estar muy bajos, ¿cierto? Muy, muy bajos. Valores, por ejemplo, cuando uno se encuentra con estos valores de menos 0,5 centímetros, lo importante ahí es evaluar si es que es por ejemplo, porque el paciente aún está impregnado con sedación o si es porque efectivamente el paciente está polineuropático. Y ahí es donde Claro, hace la diferencia también la eco. claro, tal cual. Aparte de la medición de la P01, creo que es útil para la titulación de la presión de soporte, pero también hay que tener en cuenta que en sí la P01 mide una presión en 0,100 milisegundos que puede estar influenciada por dolor, puede estar influenciada por delirio, puede estar influenciada por otras cosas y no solamente la necesidad de volumen o necesidad de una mayor asistencia. Eso hay que tenerlo en claro también. Eh, pero sí se puede utilizar y en este caso también la ecografía, volvemos otra vez al tema de la ecografía, también va a sumar datos para la titulación de la presión de soporte. Lo mismo está la medición de la presión de oclusión también es una buena herramienta. Si vemos que disminuye la cantidad de fuerza o presión que está haciendo el paciente a medida que le titulamos la presión de soporte, también lo podemos usar de manera no invasiva. Son todas medidas no invasivas que me parecen geniales. Y son todas, finalmente todas nos conducen a tener mayor información. Mientras más cosas podamos evaluar, mejor, o sea, mejores decisiones vamos a poder tomar de acuerdo a qué hacer con el paciente, a cómo manejarlo, ¿cierto? Totalmente. Y claro, si es que ya tenemos pacientes con P01 sobre 3,5, 405 centímetros de agua, es un paciente que está con un drive bastante aumentado. Uh-huh. Lo que tenemos que diferenciar es que si ese paciente está con ese drive por delirium o está con ese drive porque el paciente se está grabando en su cuadro, por ejemplo, está cursando está con parámetro inflamatorio al alza, Uh-huh. ¿cierto? Hipoxémico nuevamente, porque ahí, por más que le empecemos a dar y dar soporte, sabemos que esa no es la solución, Claro, que vamos a llegar a un exactamente. tope, llegamos a un tope, ¿cierto? Y sobre todo cuando estamos frente a un paciente en ventilación espontánea. Y esto es Uh-huh. algo también que cuesta a veces transmitir, yo creo que también les pasa a ustedes. Bueno, yo tuve el honor de ser parte de la generación piloto de ese curso y es complejo transmitir a veces que la única solución para manejar asincronía es dejar descansar al paciente. Uno Uh-huh. tiene que saber cuándo rendirse, ¿cierto? Exactamente. Uno tiene que Sí, saber. muchas veces nosotros en los encuentros, ahora tenemos, a diferencia de la vez cuando tuvimos la suerte de contar con tu participación, Iván, ahora tenemos dos encuentros sincrónicos donde dividimos tres asincronías, hacemos un encuentro, charlamos y muchas veces decimos esto de que a veces nos molestan más a nosotros las asincronías, la estética de las curvas que al paciente. Capaz que el paciente tiene cada tanto alguna asincronía que no le provoca nada, pero nosotros nos volvemos locos para que las curvas estén perfectas y no, a veces no es necesario. Y podemos provocar más daño de lo que le ayudamos al paciente. A veces el paciente bosteza, hace doble gatillaje y Salimos corriendo. claro. Sí. Entonces, pero es complejo también cuando uno, y es irónico porque uno forma gente en esta área y es difícil decirle a veces que, mira, la única solución es que el paciente se le optimice la sedación. O se Claro. evalúe optimizar la analgesia,
eh, porque ya estamos al máximo, ya no podemos hacer más. El paciente es tan espontáneo, está con un drive aumentadísimo, ya estamos a tope, de hecho estamos sobre el volumen corriente que debería movilizar ese paciente. No, no, sus parámetros inflamatorios están, o sea, todo nos indica que se está cursando con un nuevo, por ejemplo, una nueva descarga séptica. Ese paciente tenemos que calmarlo, tenemos Ujú. que descanse y volvemos a retomar. Lo Tal importante es cual. detectarlo y saber que, que lo que le está pasando al paciente no le debería pasar y que no hay que seguir insistiendo con, en el fondo, finalmente es saber que algo malo está pasando. Para Claro, eso nos sirve identificar la sincronía. Vamos tal cual. a intentar estrategias de manejo, pero si no nos resulta, listo, decimos, demos paso a la sedación. Eh, Ujú. Preferimos retroceder un día, retroceder una semana. Claro, sí, tal cual. Lo importante es saber detectar, saber que algo está mal, intentar establecer una causa, porque como Exacto. decíamos, es un tema súper complejo, no tiene solamente que ver con parámetros ventilatorios, tiene que ver con un paciente que está atravesando una determinada situación, un nuevo shock séptico, fiebre, dolor, delirio, un montón de situaciones que lo pueden llevar a tener una o varias asincronías. Entonces es importante evaluar bien al paciente, evaluar con las herramientas que tengamos a mano, interpretar la situación clínica, que creo que es clave, porque sabemos bien que hay situaciones clínicas que traen asincronías. El EPOC y los disparos inefectivos van de la mano, por ejemplo. Entonces, evaluar la situación clínica es clave. Y después, como decís vos, saber cuándo rendirse, saber cuándo decir, bueno, hasta acá puedo modificar variables ventilatorias, no estoy teniendo un buen resultado, bueno, evaluar el paso a quizás algo más de sedación o tratar el delirio o tratar el dolor, quizás es analgesia el problema, bajarle la fiebre. Hay muchas posibilidades y muchas variables en juego. El problema es ver a la sincronía como que es un problema de mal programación del ventilador mecánico. Ese es Ujú. el error más grande que se comete en cuanto al momento de enfrentarla. Es como que todas las sincronías se van a resolver con modificar los parámetros. Ujú. Tal cual. Y, y por ejemplo, en ese estudio muy interesante que realizó De Aro en el 2019, en el cual evaluó cierto cuál era el efecto de la tanto analgesia como sedante en esfuerzo inefectivo y doble gatillaje cuando se administraban juntos, pero en un grupo, ¿cierto? Aumentando más el nivel de opioide, que en el Ujú. estudio de la morfina, y en el otro caso, aumentando más el nivel de sedantes, que era midazolam. Y se dieron cuenta en el grupo de pacientes que ellos evaluaron que cuando se aumentaba el nivel solo de, más el nivel de opioide, ¿cierto? La disminución era significativa en relación a los esfuerzos inefectivos y doble gatillaje del índice de asincronía. Entonces, Ujú. hay algo que tampoco le prestamos mucha atención y es el tema del dolor con el cual cursan los pacientes en estas unidades. Nos Sí, preocupamos solo del nivel de sedación a veces, ¿cierto? sí. Pero no del dolor con el que pueden estar cursando, que puede ser un dolor simplemente porque el paciente esté contenido en la cama, O está incómodo, tal cual. Sí, no porque tenga tal una cual. escala sacra, ¿cierto? Sino que Claro. porque solamente esté incómodo el paciente. Ujú. Entonces, ¿cómo diferenciamos eso? Y eso es lo importante, porque si no, el problema es que si no, nos enfocamos solo en cómo se nos presenta la gráfica, y esto es algo que también yo transmito siempre en los cursos, es si nos enfocamos solo en la gráfica, le estamos pegando a la pelota, ¿cierto? Con los ojos vendados. Nunca es muy difícil que entre un gol así. Tal cual. Sí, nosotros tratamos de recalcar todo el tiempo, en- tanto junto con los residentes de día a día o en los cursos, que el paciente es el que más información te va a proveer
de la causa de la sincronía que le está pasando. Podemos no tener balón esofágico, podemos no tener ecografía o el método que se te ocurra. Teniendo al paciente al lado es lo mejor que podemos tener para interpretar lo que le está pasando. Pero también hay que prestarle atención al paciente, porque uno se enceguece con entrar a la habitación e ir directo al ventilador a ver qué cambios puedo hacer para mejorar y no estamos mirando al paciente. Eso también tratamos de dejarlo bien en claro en todas las situaciones que podemos intervenir. Sí, coincidimos plenamente. Juan, y en relación a, por ejemplo, el gatillaje reverso, que yo creo que, bueno, siempre existió el gatillaje reverso y sobre todo cuando se empezó a utilizar, como mencionan varios estudios, el concepto de ventilación mecánica protectora, ¿cierto? Cuando ya se dejaron de ocupar estos volúmenes corrientes de 10 ml, Monstruosos. eso, ¿cierto? Pero eso trajo, al parecer, complicación, no desea, ¿cierto? Que son otras asincronías y lo mencionan en un artículo del 2020 Rodríguez en su trabajo, ¿cierto? Un grupo argentino sobre gatillaje reverso, evalúan la prevalencia en Ujú. pacientes con distrés. Con distrés. Sí. Exacto. En cuanto a lo que es el trigger reverso o el entrainment, hay estudios de hace bastantes años, que en 1980, 1970 y pico, que hacían trabajos con animales, que ellos ya veían que los animales ventilados tenían esta tendencia a arrastrar un ritmo ventilatorio y un desfasaje a veces con la ventilación mecánica, que es lo que pasa con el trigger reverso. Lo que hace el grupo del grupo del 2013, que no quiero pronunciar el nombre porque no me sale, Akumianaki, el, el grupo de ellos, de los griegos, lo que hace es introducir esta sincronía del trigger reverso en la práctica clínica, que yo creo que ya se veía antes, pero no lo identificábamos como tal. Eh, Tuve la suerte, bueno, de contar con la tutoría del doctor Gastón Murias. Él fue mi tutor del trabajo final de la especialidad y justamente yo hice sobre el trigger. Mi tema fue fisiología y eh, fisiopatología del trigger reverso. Entonces leí bastante del tema y lo que él me decía es que es algo que ya está instalado hace muchos años. Esto ya se había hablado antes, no en la práctica clínica como lo traen en el 2013, pero es algo que ya se conoce, digamos. Lo que no se sabe es cuál es la causa, cuál es el desencadenante, porque algunos pacientes sí, algunos pacientes no, porque hay pacientes con muerte cerebral que tienen trigger reverso y no se explica si es la médula la que, los centros respiratorios de la médula los que desencadenan la contracción del diafragma, o cuál es la causa. Los pacientes trasplantados que no tienen nervio vago también tienen trigger reverso, entonces es como una situación refleja difícil de establecer el origen y por ende también es difícil de establecer una sola manera de abordarlo. Pacientes que responden con bajar frecuencia respiratoria, otros con bajar o aumentar el tiempo inspiratorio. Es difícil de manejar y sabemos que, bueno, obviamente es quizá, no, otra vez volvemos al tema de demostrar cuándo es más peligroso. Obviamente el paciente con distrés, con un trigger reverso que está haciendo dobles disparos, no está bueno. Pero pacientes que tengan un trigger reverso, que están en fase de salida, que están todavía impregnados con sedación y que tienen por ahí un trigger reverso que genera algún ciclado prematuro o algún inefectivo, quizás no es tan dañino. Eh, pero sí, es un tema muy interesante ese. ¿Qué estrategias le han sido útiles a ustedes para manejar los triggers reversos? Particularmente esto hablo por mí, lo que yo hago es bajar la frecuencia respiratoria lo más que pueda, una respiratoria de 12-10, liberar el tiempo total de la ventilación para que el centro neural tome el control, ¿sí? Y generalmente de esa manera
logro que el paciente gatille las veces que quiera, ¿sí? En ese tiempo total más largo. Pero no quita que en algunas inspiraciones por el estímulo del ventilador se genere algún trigger reverso. No se eliminan totalmente. Eh, Creo que esa fue la manera más efectiva que he encontrado. Después modificaciones del tiempo, la verdad que no generan, a veces sí, pero es muy poco lo que modifica. A lo sumo modifica la frecuencia o modifica el entrainment de 1-1, 1-2, quizás se hace un poco más caótico cuando modificas el tiempo, pero creo que la frecuencia, la disminución de la frecuencia fue el que eh, más efectos positivos tuve. Genial. El, Mm, el incremento del soporte a veces también es efectivo en algunos pacientes. El incrementar, por ejemplo, el volumen claro, y generar algún tipo de sobreasistencia también se ha reportado que disminuye este fenómeno que es bien complejo de manejar. Cada vez, o sea, ahora como conocemos lo que está pasando, también es un poquito más fácil identificar a qué nos estamos enfrentando. ujú, Tenemos un poquito más de herramientas y evidencia para saber diferenciarlo, por ejemplo, de un trigger reverso que genera doble gatillaje a un doble gatillaje por drag aumentado. sí, tal cual, porque tienen resoluciones distintas, tal cual. Y la Y bueno, causa ujú. La del causa es tema, distinta, identificar la clave también es identificar el momento en el que ocurre. Este trabajo que nombrabas vos del grupo argentino de Rodríguez era de la prevalencia en pacientes con distrés, trigger reverso en pacientes con distrés. Y en esos pacientes sabemos que hay que ser agresivos en la limitación de esta sincronía. y que es una prevalencia Sí, sí, bastante sí, alta. También lo sí, reportó Felipe Damiani en un trabajo también reciente, sí, que tenemos prevalencia cercana al 50% sí. en pacientes estresados. Ujú. Y eso Sí, es hoy, como te decía, hice una búsqueda, hace unos días había hecho una búsqueda de los pacientes, de las asincronías en pacientes COVID puntualmente y todavía no tenemos o no ha salido un trabajo donde hable de la prevalencia de cuáles son las asincronías más frecuentes. Por ahí lo tenemos de la práctica clínica habitual, lo que vemos habitualmente, pero todavía no hay un trabajo grande sobre ese tema, así que ahí tenemos un campo para trabajar, Iván. y ojo que también tiene, no sé si también has leído un artículo, no recuerdo el nombre del autor, pero es un reporte de caso, en el cual demostraron que en un paciente el gatillaje reverso y este fenómeno no solo afectaba al diafragma, Sí, es que tenía sobre el pectoral de Brochard, del exacto, grupo de Brochard. Sí, lo leí. que también genera la contracción en algunos casos del pectoral mayor. Sí, 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 sí. Sí, lo leí. Me llamó mucho la atención, por eso es del grupo de Brochard, sí. Le Entonces, hacían ecografía al diafragma y al pectoral y veían cómo se contraía también. entonces algo, claro que puede ir más, va más allá de una contracción que afecte al gran músculo respiratorio y Sí, y que empiece a comprometer otros grupos musculares. claro. Bueno, de ahí eso es un poco más, tira hacia la evidencia, hacia que es un reflejo quizá no tan directo, y que tiene que ver con los niveles más arcaicos, digamos, del control ventilatorio, que son los niveles medulares. Entonces, donde la respuesta quizá no es tan dirigida, sino que sale para donde salga y responde a diferentes estímulos. Claro. Juan, tú mencionaste que, bueno, estás bien interesado y has
hecho de la ecografía, ¿cierto? Algo habitual en tu práctica clínica. Ujú. ¿Qué has encontrado en la práctica en relación a la sincronía y la monitorización diafragmática a través de la ecografía? Sí, bueno, estoy durante los días de trabajo, no es que le hago ecografía a todos los pacientes tratando de buscar asincronías, pero quizás sincronías que sí generan duda, eh, voy con el ecógrafo a ver qué está pasando. El ejemplo del doble disparo por trigger reverso o un tiempo corto es un buen ejemplo. Ahí donde, para no ponerle un balón esofágico al paciente, llevas el ecógrafo y podés ver, si tenés buena ventana, obviamente, podés ver el tiempo de contracción del diafragma, el momento en el que se contrae y fácilmente discernir cuál es la causa de la sincronía. Otra situación en la que le encontré utilidad, digamos, es por ejemplo cuando hay autodisparos. Hay autodisparos que no sabes si son provocados por el latido cardíaco o porque el paciente va a 30 por minuto. Entonces, pones el ecógrafo, pones el transductor, ves el diafragma, la verdad que se contrae a la par del ventilador y si hay un problema en el trigger o hay un problema en los latidos cardíacos o alguna otra cuestión. Esas dos me parece que son como claves en las que mayormente las he utilizado. Después los ciclados prematuros uno sabe más o menos que es por el tiempo inspiratorio, quizás no haría falta una herramienta externa, pero sí los dobles disparos y el autodisparo fueron como o los disparos inefectivos, que a veces por ahí una persona, un profesional con entrenamientos lo detecta fácilmente, o no te digo fácilmente, pero ya más o menos lo piensa. Por ahí un profesional que no esté tan habituado al tema, con la visualización del diafragma, el disparo inefectivo es súper evidente. Súper Claro. evidente. Ves que el diafragma se mueve y el ventilador no responde, es muy interesante. Hay una pregunta otra vez de Miguel Ángel. Si utilizamos el protocolo Blue para ver doble gatillo, ¿qué ventana usa en eco para identificarla? Creo que es para mí la pregunta. Para mí. No, Miguel, el protocolo Blue no lo usamos para identificar asincronías. Sí uso el protocolo Blue para otras cuestiones. Eh, y principalmente uso para ver la excursión del diafragma más que nada. Se utiliza con el transductor convex y buscando en la línea axilar anterior entre la décima y octava costilla, buscando la cúpula del diafragma, ahí vamos a ver una buena contracción, un buen desplazamiento. Eh, lo que te recomiendo es tratar de tener el monitor del ecógrafo al lado del ventilador como para que puedas ver el movimiento de las curvas y el movimiento a la par del diafragma, porque todavía no hemos podido cruzar las imágenes en un mismo monitor, algo que sería muy interesante, pero todavía no lo pudimos hacer. Yo uso esa ventana, principalmente eso. Ahí se abre un mundo también de investigación. Sí, 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 tal cual. Es que estamos empezando desde cero, o sea, no desde cero, pero desde la descripción con la sincronía. Sí. Yo creo Empezó, que falta poco para... Hay algunos reportes de 2 o 3 casos de identificación con eco, pero yo creo que es una situación o es una herramienta en cuanto a la detección de las asincronías. No tengo datos, pero no es menos eficaz que el balón esofágico. habría que evaluar la correlación entre evaluación, ¿cierto?, con presión esofágica y con ecografía. Bueno, es una idea que tengo, todavía no, no llegué, pero estoy tratando, viste que el proceso de publicación es sumamente engorroso, así que Este, estoy tratando de publicar una serie de casos de detección de asincronías con eco, y el siguiente paso sería
tratar de validar la herramienta como método de detección e ir contra el gol estándar, que es el balón esofágico. O con Pero, nada. sí, no tenemos disponibilidad de nada nosotros, Es que así que claro, iría contra el balón. cuando uno, cuando uno evalúa los métodos gold estándar, no son viables en la práctica clínica diaria. O No. sea, nos pueden decir, y lo que critican siempre en los estudios, ¿cierto? Cuando uno publica, como tú mencionas, la publicación es un nivel de frustración, pero impresionante porque eh, es cómo presentas, tú tienes que saber cómo redactar tus resultados, ¿cierto? Y cómo presentarlos. Y una vez que los presentas, ¿cierto? Obviamente viene este review de los pares que pueden ser 60, ¿cierto? Puntos o pueden rechazarte el trabajo, a- ¿cierto? De manera unánime. Sí. Pero lo importante es no perder, ¿cierto? Esa necesidad de mostrar lo que uno ha, por lo que se ha esforzado, ¿cierto? Y las cosas se pueden ir ahí arreglando, por eso siempre es muy importante eh, crear un buen equipo de trabajo, un buen grupo, Ujú. ¿cierto? Sí, es clave. Y por lo Es clave general, tener un buen grupo. y por lo general encontrar personas que tengan el mismo nivel de locura que a la persona que se le ocurrió el trabajo. Sí, eso es difícil, pero no imposible. Por algo nos juntamos, Sí, sí. por algo nos juntamos en los grupos, pero es así porque eh, es difícil tener una persona que sepa o que maneje al 100% estadística, metodología, redacción, traducción, ¿cierto? Es igual que un equipo de fútbol, tenemos que tener una persona para todo. Exactamente. Tenemos que tener una persona para que se dedique a diferentes aspectos de la publicación, porque es como es todo un mundo, subir, verificar la solicitud de la revista, ver que el artículo esté acorde a lo que solicita la revista, las imágenes, la traducción. Es todo un tema. Hoy estuve toda la mañana con este tema justamente, así que estoy un poco Y frustrado también. lo más fácil de un trabajo es hacer hacer el estudio. Sí, esa es la parte más fácil, más linda. Es más fácil, lo más difícil es publicarlo. Eso es lo Sí, difícil. es difícil publicarlo, tal cual. Lo importante es siempre, o sea, si pudiésemos transmitir algo a la gente, a la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar, es el crear un buen equipo de trabajo. Y a veces eso significa no necesariamente que sea guiado o que sea iniciado, ¿cierto?, por amistades, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque en estos grupos de trabajo uno se va a tener que confrontar, ¿cierto?, con muchos egos y va a tener que ser capaz de también discutir y transar en muchas cosas. Ujú. Saber decir que no en algunas otras. Por ejemplo, Claro, cuando uno recibe las correcciones de los revisores, uno dice, perfecto, esto me parece bien, pero en algunos casos te piden prácticamente hacer el trabajo de nuevo. sí. Entonces, ahí es donde tiene que decir, estos resultados están presentados de esta manera, por tal motivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Eh, Claro, porque si tú tratas de dejar conforme a los tres revisores, ¿cierto? Eso es sí. un trabajo completamente diferente al que tú realizaste. Por lo tanto, ahí claramente el cómo tú presentas tu trabajo, cómo lo redactas, es clave. Es clave en el proceso de publicación. Y, y, y el tema que también lo conversamos con los invitados anteriores, que sobre todo en Latinoamérica hay muy buenas ideas y muy buenos profesionales. El tema es que no, yo creo que a veces no se tiene no tenemos la cultura de publicar. Teniendo, Sí, creo que eso es multifactorial, el hecho de que no podamos.
no podamos publicar al ritmo que se publica en el resto de los países. Hay gente que directamente se dedica a la parte de investigación y publica artículos cada 15 días, por una vez por mes, cosa que acá es impensado, porque nosotros la parte, la investigación o la parte académica muchas veces se hace ad honorem, muchas veces por motus propio, y en otros países quizás eso no pasa, quizás ahí tenés o tienen un fellow que está disponible para la investigación, entonces el grupo lo hace o lleva adelante el trabajo y después el fellow se encarga de publicarlo. Y acá nosotros no tenemos esa disponibilidad o esa posibilidad, entonces eso también creo que juega muy en contra de que se publiquen. Y otra cosa también es que revistas grandes cobran a veces montos que son difíciles de afrontar por ejemplo, para mí, un kinesiólogo, yo no puedo pagar $500 para publicar un trabajo. Eh, no sé, tengo como mi opinión, no quiero entrar en controversias en ese tema, pero eso también juega en contra de que podamos publicar. Claro, sí es así. Por eso te mencionaba el término de cultura, el concepto de cultura de Ujú. publicación. Pero tiene que haber un apoyo, un respaldo que te Sí, permita desarrollar la investigación y que no lo hagas porque simplemente tú sientes la necesidad eh, de demostrar, ¿cierto?, los hallazgos que ha obtenido en la ujú. práctica clínica diaria, finalmente. Sí, Claro, eso es simplemente, al igual que cuando uno, por ejemplo, hace un curso, uno puede saber mucho de ventilación mecánica, pero si, por ejemplo, en tu currículum al momento de presentarlo tú no tienes un certificado que acredite eso, no tienes cómo demostrarlo. claro, Entonces claro. necesitas algo que diga, perfecto, tienes formación en ventilación mecánica. Ujú. Aunque no sepas nada incluso, aunque Claro, no hayas aprendido nada, pero sí, algo dice que tienes formación en ventilación mecánica. claro, claro, Entonces, tal cual. es lo mismo con este tema. Y para ir cerrando, Juan, Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por tu disposición. Eh, la verdad es que se hace corto el tiempo porque son temas que a toda la gente que trabaja en intensivo nos apasiona y uno fácilmente podría estar hablando con anécdotas incluidas ujú. muchas horas, pero eh, ¿cuáles han sido las sincronías más frecuentes que ustedes han, ¿cierto? Se les ha presentado en este tipo de pacientes, sobre todo en esta segunda ola, que hablábamos Sí. antes de empezar el live, ¿cierto? Que estos pacientes de esta segunda tanda, ¿cierto? Se están comportando diferentes a lo de la primera ola. Sí, sí, esta segunda ola tenemos pacientes bastante más complejos eh, a comparación de los anteriores, de la ola anterior, tenemos pacientes más jóvenes, más complejos, que están más tiempo en ventilación mecánica, que han venido mucho más hipoxémico, más requerimiento de ECMO, pronos más prolongados. Y en ese sentido, creo que las asincronías acompañan en el sentido de que vemos las que se presentan en este tipo de pacientes, en pacientes tan severos, ¿no? Y acá me parece que también tiene mucha injerencia el artículo que publica en el 2018 el grupo de FAM, donde dividen a las asincronías en insuficiencia respiratoria con drive alto y drive bajo. Es exactamente lo que vemos ahora. Estos pacientes que al inicio tienen un drive elevado y vemos ese tipo de asincronías, de asincronías de flujo insuficiente, ciclado prematuro, doble disparo, y después, cuando están en la fase de salida, aparecen los trigger reverso o durante la fase aguda de la hipoxemia también los trigger reverso. Eh, entonces, ese artículo es como clave y aprovecho que lo tengo acá a mano también y lo voy a pegar en el chat.
para que el que lo quiere mirar. Esa clasificación que ofrece este grupo me parece súper súper interesante y súper aplicable en este momento, ¿no? Sí. Ahí en ese artículo, si te fijas, ahí los esfuerzos inefectivos están dentro del grupo de drive, ¿cierto? Disminuidos. Ujú. El, y ahí Sí, hay que ser muy cuidadoso porque no siempre el esfuerzo inefectivo va a ser por un drive respiratorio disminuido. no, tal cual. Este artículo lo que hace es toma la insuficiencia respiratoria, o sea, clasifica las asincronías desde el punto de vista de la insuficiencia respiratoria. Por eso, por eso lo traía a colación, porque es lo que viven los pacientes con COVID. Por eso me parece que no es una clasificación nueva de asincronía, sino que es una clasificación con los ojos puestos en la insuficiencia respiratoria propiamente dicha. Ahí lo dividen en drive alto y bajo y muestran las asincronías que aparecen. Van a ver que si cuando lean el artículo que hay asincronías que no están. Y no es porque no existan más o porque no se estudian más, sino porque justamente en esta situación por ahí no son tan frecuentes. Y es lo que se ve como tú mencionas, pues, si es que leen ese trabajo del 2018, van a ver esas asincronías. Cuando el Ujú. paciente está despertando Esas asincronías, tal cual. van a ver esas, van a ver ciclados prematuros, van a ver doble negatividad, que es cierto, que son hechos por el paciente, Ujú. y van a ver cierto asincronía de flujo insuficiente. Exactamente. Y en el dry disminuido, lo que más van a ver van a ser gatillaje reverso. Exactamente. Por eso te digo, este trabajo cuando lo leí me pareció súper interesante. En el curso siempre lo recomiendo. Y con el tema del COVID es como si lo hubiesen sabido que esto iba a ser así. Se anticipó Sí, a los hechos, pero es verdad, tal cual. sí, fue como se diría en Estados Unidos, bullseye, ¿cierto? Ahí justo en el centro. En el centro, tal Ese cual. es bueno, como mencionas, Juan, es un muy buen artículo para tener de cabecera en este tipo de pacientes, porque Sí, esos son los que nos hemos encontrado en todo este año y medio prácticamente de pandemia. exactamente. Sí, Sí, así sí. que muy buen trabajo y por lo general los trabajos que han salido a partir del 2017, 2016 en adelante son trabajos pero muy buenos, Muy muy buenos. Sí, contundentes, que entregan mucha información y que se ve que ya se está encaminando y se está perfilando, ¿cierto? Este tema como un tema que no puede estar, ¿cierto? Que no puede ser menospreciado como puede haber sido antes. Ah, era muy difícil encontrar a veces temas de interacción paciente-ventilador en los congresos antiguamente. claro, Se hablaba de ventilación mecánica, pero ninguna charla, por ejemplo, de asincronía o ninguna charla de interacción paciente-ventilador. claro. Sí, es como que tomó un auge fuerte ahora en este tiempo. Y aparte creo que tiene que ver, viene de la mano también con la disponibilidad de herramientas para el estudio. Vos nombrabas el Better Care. Eh, Ahora el grupo de Madrid también tiene sincronizado el monitor con el ventilador y de esa manera detectan asincronías con inteligencia artificial, cosa que me parece fantástico. Entonces hay como un mundo nuevo de herramientas y se abre una puerta importante porque si tenés monitorizado al paciente 24/7 y encima un software de inteligencia artificial que detecta qué asincronía está sufriendo, en qué momento, cuánto tiempo, eso brinda mucha información. Así que yo creo que prontamente vamos a tener datos claves de la asociación o no con mortalidad y peores resultados. Así es. Bueno, Juan, Bueno, muchas Iván, gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Es un gusto siempre compartir
profesionales, ¿cierto?, que les apasiona y que se preocupan por estar constantemente eh, profundizando en sus conocimientos y que también van aportando a la formación de nuevas generaciones y sobre todo transmitiendo esta dedicación, ¿cierto? Y este amor que hay que tener por esta área. Así que muy, muy agradecido de que haya aceptado la invitación a participar. No, Iván, por favor, te agradezco a vos la confianza otra vez por invitarme. A mí me encantan este tipo de charlas, me gusta hablar de este tema que a mí me apasiona, y compartirlo con alguien como vos que también te apasiona el tema y está súper formado en el área. Me parece muy importante, muy interesante también para mí. Así que nada, te agradezco de corazón que me hayas invitado y estoy disponible para otro momento. Pronto les comentaremos en qué nuevo estudio estamos trabajando. Pero Espectacular. Cuenten eh, conmigo. interesante, interesante. Bueno, Iván. Sí. No, tú eres parte de ese estudio. Ah, del anterior. Ah, está bien, está bien. Pensé que ibas a dar una primicia. No, no, todavía no, aún no. Está bien, Así está bien. que muchas gracias, amigo. Espero que tengas un buen resto de día, ¿cierto? Lo que queda del día y que hay mucho ánimo para todo tu equipo de terapia intensiva del Hospital Italiano allá en Buenos Aires. Bueno, igualmente, para ustedes que sea leve lo que queda del COVID y que puedan tener un invierno un poco más tranquilo. Así que muchas gracias, amigo, y Bueno, muchas gracias Iván, a todos los que estuvieron conectados y a los que se van a conectar. Compartan esta transmisión si les gustó para que podamos hacer más capítulos y que finalmente todo esto concluya como sugirió Daniel en el capítulo anterior en un gran cierre, como si pudiésemos decirte de temporada con todos los asistentes a una gran conferencia de terapia ventilatoria. Sería bueno. sería muy bueno. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, ¿cierto? Muchas gracias por estar acá. Chao.